Bienvenidos a Akumu no Kai, el rincón de las sombras donde las leyendas urbanas cobran vida. Nos adentraremos en las historias más inquietantes y misteriosas que acechan en las calles de la noche. Prepara tus sentidos, porque en Akumu no Kai, las leyendas urbanas cobran vida. Comencemos esta aterradora travesía juntos. En los misteriosos confines de la Patagonia Argentina, donde la belleza natural y el misterio convergen en una danza eterna, se encuentra el mágico lago Nahuel Huapi. Rodeado de imponentes montañas cubiertas de bosques frondosos y aguas cristalinas que se extienden hasta donde alcanza la vista, este lago es uno de los tesoros más preciados de la región. Pero, como todas las maravillas naturales, el Nahuel Huapi también alberga secretos oscuros y leyendas que han perdurado a lo largo del tiempo. Hoy, te contaré una de las historias más inquietantes que envuelven a este lago majestuoso, la leyenda de la sombra del lago Nahuel Huapi. La historia comienza hace muchos años, en una época en la que la Patagonia Argentina aún estaba en gran parte inexplorada y sus bosques eran prácticamente vírgenes. En aquel entonces, las poblaciones humanas eran escasas, y la mayoría de las personas que vivían en la región eran indígenas que tenían una profunda conexión con la tierra y el agua. El lago Nahuel Huapi era considerado sagrado por estas comunidades, y se creía que albergaba espíritus ancestrales que cuidaban de su belleza y su equilibrio. Entre las tribus indígenas de la región, se contaba una antigua leyenda sobre una sombra misteriosa que habitaba en las profundidades del Nahuel Huapi. Esta sombra, conocida como el espíritu del lago, se creía que era una entidad ancestral, un guardián de las aguas y las criaturas que las habitaban. Su apariencia era un misterio, ya que rara vez se le había visto. Sin embargo, se decía que en las noches más calmas, cuando la superficie del lago se volvía un espejo perfecto, la sombra emergía de las profundidades y se deslizaba sobre las aguas, dejando una estela de inquietud a su paso. Los relatos sobre la sombra del lago Nahuel Huapi eran variados y enigmáticos. Algunos afirmaban que parecía una figura humana, pero completamente oscura y sin rasgos distintivos, mientras que otros decían que su forma era indescriptible, como si estuviera compuesta de sombras vivas. Lo que todos tenían en común era la sensación de temor y reverencia que experimentaban al presenciar su presencia en las aguas del lago. Una de las historias más conocidas sobre la sombra del lago Nahuel Huapi involucra a un pescador solitario que había estado buscando su sustento en las aguas del lago durante años. Era un hombre valiente y experimentado, acostumbrado a enfrentar las inclemencias del tiempo y las aguas traicioneras. Pero lo que encontraría en una noche tranquila de luna llena cambiaría su vida para siempre. El pescador había escuchado las historias sobre la sombra del lago Nahuel Huapi, pero siempre las había considerado cuentos de viejas supersticiones. Sin embargo, esa noche, mientras navegaba en su pequeña embarcación, sintió una extraña sensación de inquietud. El lago estaba excepcionalmente calmado, como un espejo de obsidiana que reflejaba el firmamento estrellado. De repente, vio una forma oscura emerger lentamente de las profundidades del lago. Era una sombra densa y ominosa que se deslizaba sobre la superficie del agua con una elegancia siniestra. El pescador quedó atónito, incapaz de apartar la mirada de esta figura fantasmal que se movía en silencio a pocos metros de su embarcación. La sombra del lago Nahuel Huapi parecía no tener forma definida, como si estuviera compuesta de oscuridad pura. Su presencia emitía una sensación de malestar y opresión, y el pescador sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras la observaba con incredulidad y temor. Trató de alejarse de la sombra, pero ésta lo seguía, manteniendo una distancia constante entre ellos. Aterrado, el pescador comenzó a remar con todas sus fuerzas, tratando desesperadamente de escapar de la presencia ominosa que lo perseguía. Pero cuanto más remaba, más cerca parecía estar la sombra del lago Nahuel Huapi. Sus movimientos eran silenciosos y fluidos, como si estuviera en perfecta armonía con las aguas que lo rodeaban.
La persecución continuó durante horas, con el pescador agotado y aterrado luchando por su vida en el oscuro lago. Finalmente, cuando el primer destello del amanecer comenzó a iluminar el horizonte, la sombra del lago Nahuel Huapi desapareció repentinamente, sumergiéndose en las profundidades del lago como si nunca hubiera estado allí. El pescador regresó a la orilla del lago, temblando y lleno de preguntas sin respuesta. Había presenciado algo insondable y aterrador, algo que desafiaba toda explicación lógica. Se dio cuenta de que las historias sobre la sombra del lago Nahuel Huapi no eran simples leyendas, eran una parte viva y misteriosa de la realidad de aquel lugar. A medida que la noticia del encuentro del pescador se extendió por la región, más personas comenzaron a hablar sobre sus propias experiencias con la sombra del lago Nahuel Huapi. Algunos habían sentido su presencia en las noches de luna llena, mientras otros afirmaban haberla visto en los días más soleados, cuando el lago se mostraba más tranquilo y sereno. Las teorías sobre la naturaleza de la sombra del lago Nahuel Huapi eran variadas. Algunos creían que era un espíritu ancestral que vigilaba el lago y sus alrededores, mientras que otros sostenían que era una manifestación de la naturaleza misma, una entidad que personificaba la belleza y el misterio de la Patagonia. Sin embargo, lo que nadie podía negar era la sensación de inquietud que dejaba a su paso, una sensación de que el lago tenía secretos oscuros que nunca serían revelados. A lo largo de los años, la sombra del lago Nahuel Huapi se convirtió en un símbolo de la región, una leyenda que trascendía las barreras del tiempo y la cultura. Aunque las personas aprendieron a convivir con su presencia inquietante, nunca dejó de ser una fuente de misterio y temor. La belleza majestuosa del lago se entrelazaba con la sombra enigmática que lo habitaba, creando una dualidad que recordaba a todos que la naturaleza es tanto hermosa como impredecible. La leyenda de la sombra del lago Nahuel Huapi nos recuerda que, incluso en los lugares más idílicos y serenos, pueden existir misterios insondables que desafían nuestra comprensión. La belleza y la oscuridad pueden coexistir en perfecta armonía, creando un equilibrio frágil que nos recuerda que el mundo está lleno de maravillas y secretos que nunca dejarán de asombrarnos y aterrar. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de las sombras y las leyendas urbanas. Si disfrutaste de nuestras historias macabras y misteriosas, no olvides darle like, compartir y suscribirte para no perderte ningún nuevo episodio. Recuerda que en Akumu no Kai, las pesadillas nunca terminan, así que mantente alerta y sigue explorando el mundo de lo desconocido. Hasta la próxima, valientes exploradores de lo paranormal. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.